Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir el pasaje del día de hoy que me ha correspondido, que es Romanos 12, y que tiene muchos conceptos. Yo voy a enfocar la mirada solo en un par de puntos nomás de ellos, y voy a leer los primeros 8 versículos de este capítulo. Así que voy a pedir que usted siga atentamente la lectura de estos versículos en su Biblia, y vamos a pedir al Señor también nos ayude en entender lo que el Señor nos tiene preparado en esta tarde. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si del servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. En primer lugar, Señor, para darte gracias por este hermoso privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Señor, tu palabra ha sido leída y tu palabra es verdad. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a comprender esta verdad espiritual para nuestra vida. Sé tú, Señor, el que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Sé tú, Señor, el que nos hable. Necesitamos escucharte, Señor. Hemos venido aquí a escucharte, a pedirte, Señor, que seas propicio para nuestra vida hoy día. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestro corazón. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, este capítulo 12 de Romanos yo diría que es el capítulo que va a ser la bisagra entre lo que ha venido Pablo hablando en los primeros 11 a lo que viene ahora. En los primeros 11 capítulos de esta maravillosa carta, Pablo nos ha hablado doctrina, fundamentalmente lo que es el Evangelio. Él de una manera extraordinaria ha explicado la obra de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas, ¿ya? Y ahora, del capítulo 12 en adelante, va a tratar cómo todo ese poder, toda esa doctrina del Evangelio se lleva a la práctica en la vida del creyente. Por eso es que este capítulo es una bisagra, clarísimo, entre lo que es el conocimiento de Dios, su doctrina, y cómo el creyente debe vivir como tal, ¿ya? Fíjense que en los primeros 11 capítulos, Pablo ha escrito ya de una manera prodigiosa. Escuchaba alguna vez unos pastores decir que si la Biblia fuera un diamante, la cúspide de ese diamante sería la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿ya? Y si usted se da cuenta, el capítulo 11 termina en adoración. ¿Se lo cuenta, no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué, mi hermano amado? Porque toda la palabra de Dios, todo el conocimiento de Dios, lo único que puede provocar en nosotros es adoración. Hermano querido, así funcionan estas cosas. Solo una correcta teología te va a llevar a una correcta doxología. Nunca es al revés.
Hay hermanos que dicen, no, que hay que ponerle, hay que cantar, hay que ministrar para que el Señor nos hable. No, hermano. El alabanza no prepara nada, no. Es la palabra del Dios la que nos va a hacer que podamos adorar a Dios como Él merece ser adorado. ¿Ya? Y ahora el apóstol Pablo dice, ok, ¿cuál es la única respuesta cuando comprendemos el poder del Evangelio? Lo que Dios ha hecho en Jesucristo el Señor en nuestra vida. ¿Cuál es la única respuesta que puede tener el creyente? Lo dice en el versículo 1, es presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro diario vivir como una ofrenda agradable al Señor. Hermano, el cristianismo, no sé en qué punto nos perdimos, hermano. No sé en qué punto perdimos la vista que el cristianismo no es una serie de ritual que yo tengo que comprender o llevar. No es una serie de doctrina que yo tengo que aprender. Es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Significa tener comunión con una persona, con la maravillosa persona de Jesucristo el Señor. Tener intimidad con Él. Y eso va a generar actitudes. Eso va a generar una forma de vida. Y el apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Así que, ¿de qué? De todo lo que habló anteriormente. Todo ese conocimiento del Evangelio, la gracia que el Señor ha dado, el tremendo amor que el Señor ha puesto en nosotros, no podemos hacer otra cosa que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí los presbiterianos saltamos todos así, ¡guau! Pero la traducción no es buena. De hecho, las traducciones nuevas no nos habla de eso, dice que es vuestro culto espiritual. Y entonces todo el mundo pentecostal debería saltar de nuevo. ¡Ah! No, hermano. ¿Sabe qué? Cuando hablamos Corintios, nos vamos a encontrar con 3 clases de iglesia que parecen pelear entre ellas. Una que era mucho conocimiento, otra que era mucho carisma y otra que quería servirnos. Entonces, los que tienen mucho conocimiento le dicen a los carismáticos, no, usted es puro salto nomás, pero no saben nada. Los de que tienen mucho carisma, dice, usted es puro conocimiento, pero no conocen ni el Espíritu Santo. Y los otros dicen, bueno, ustedes saltan, ustedes conocen, pero nosotros servimos. Y así se dividen las iglesias evangélicas en este momento. Pero Pablo nos dice que existen 3 tipos de iglesias. Existe una sola. Y toda la iglesia tiene que ir creciendo en conocimiento, en demostración de lo que el Señor hace en nuestras vidas y en servir a los demás. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y bueno, y así comienza nuestro capítulo. Entonces Pablo dice que la única respuesta válida es entregar nuestra vida como una ofrenda agradable al Señor. Este Dios, ¿y por qué lo hacemos, hermano? ¿Para ganarnos el favor de Dios? No, pues mi hermano, si usted ya tiene el favor de Dios. Oremos, hermano, para que el Señor, no, si el Señor te escucha, ¿verdad? Si el Señor sabe, dice, antes de que tú le presentes, ya sabe las necesidades que tú tienes. Hermano, nosotros no nos ganamos nada si el Señor ya está a nuestro favor. Él ya te amó. Y cuando lo dudes, mira la cruz de Cristo. Esa es la respuesta más clara, que el Señor te ama, que Dios te ama. Cristo tomó tu lugar en la cruz. Así, lo que tenemos que hacer es que el Señor está por nosotros. ¿Y cómo podemos, fíjense, vivir? Vamos a 1 de Corintios, que 1 de Corintios 10 y 1 de Corintios 12 tiene mucha relación con este capítulo, pero vamos a ir a 1 de Corintios 10, porque aquí, si hay algo que los evangélicos ocupamos esto, es, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Esta palabra, esta frase sí que es la más manoseada por el mundo evangélico. Lo voy a hacer para la gloria del Señor. No he ensayado mucho, pero voy a cantar para la gloria del Señor. No, si no ensayó, mejor no cante, hermano. Si el Señor merece lo mejor para pagarlo, ¿cierto? No he estudiado mucho el versículo, pero voy a hablar igual. No, mejor no hable.
De verdad, mejor no lo hagas. ¿Me das cuenta cómo tocamos las cosas? ¿Ah? ¿Cómo las cambiamos? Pablo dice, todos si coméis, cachate, lo más básico, comer o beber, dice, hasta eso o cualquier otra cosa, nosotros tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Ahora la pregunta que debería ser de inmediato es, y Señor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago todo en mi vida para tu gloria? Déjeme darle a lo menos 4 tips. Primero, debemos ser intencionales en hacer todo en obediencia a la palabra de Dios. Hermano, usted tiene que intencionalmente, todo lo que usted hace, todo lo que usted decide, todo lo que usted habla, debe estar en concordancia de la palabra de Dios. Es la única forma que glorifiquemos al Señor. Cuando usted decide algo, ¿lo hace en oración? ¿Lo hace pensando si va a honrar la palabra de Dios en lo que está haciendo? A veces actuamos casi instantáneamente. Hablamos sin pensar lo que hablamos. Y algunos creen que eso es como una característica buena. No, yo digo todo lo que pienso. Hermano, ¿por qué no piensa todo lo que dice mejor? Y nos ahorraríamos una cantidad de problemas. Entonces, primero, intencionado. Segundo, movidos por amor a Él. Hermano, el combustible que glorifica al Señor es el amor que yo expreso por Él. Yo lo hago no para ganar su amor, yo ya tengo su amor. Y como respuesta a todo lo que Dios ha hecho en mí, yo lo hago todo para su gloria. Lo que mis manos hacen, lo que mi boca dice, lo que tengo, todo lo hago para su gloria. Hermano, cuando yo quiero llevarme la gloria, fíjense, y hoy día esto es tan peligroso, hermanos amados. Si ustedes se fijan, que estamos como en un tiempo donde hay poco liderazgo, pero los grandes ministerios hoy día no exaltan a Jesucristo el Señor, exaltan la persona. Y usted ve, y cuando se entregan los comerciales de estos grandes ministerios, muestran a su líder predicando. ¡Wow! ¡Qué terrible! Nosotros no tenemos que predicar el liderazgo, tenemos que predicar a Jesucristo y mostrar la grandeza de su nombre. Cuando yo empiezo a exaltar a la criatura por sobre el Creador, ese ministerio está muy en peligro de caer. Porque eso ha pasado. Entonces, segundo, debemos ser intencionales, debemos ser movidos por amor a Él, con el propósito de que todos los atributos que adornan el carácter de Dios se evidencien en nuestras vidas, hermano amado. Hermano, ¿se ha puesto a pensar usted que los que no conocen a Cristo, lo único que saben de Dios es lo que usted manifiesta de Dios? Porque ellos no leen la Biblia, hermano amado. No saben de la santidad de Dios, no saben de los Dios todopoderosos. No, lo único que saben de Dios es lo que usted expresa. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, tú que eres judío, o tienes el sobrenombre de judío, tú que dices que no hay que robar, ¿robas? Y después de entregar una serie de elementos dice, porque por vuestra culpa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hermanos, los que le hacemos más daño al evangelio somos los evangélicos. Cuando no tenemos una vida consecuente, somos nosotros los que dañamos la honra de Dios. ¿Se da cuenta o no? Si usted dice que Dios es santo, su vida tiene que ser santa, por hermano amado. Porque si no, si usted dice que Dios es lo primero en su vida, usted tiene que vivir de esa manera, siendo Él el centro de su actuar. En cuarto lugar, que Él reciba todo el conocimiento, todo el reconocimiento. Vamos a Mateo, fíjese, Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¡Wow! Alumbre la luz delante de vuestros hombres, para que vean vuestras buenas obras, hasta ahí estamos bien, pero escuche cómo remata nuestro Señor Jesucristo esto, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe cómo sabía un orfebre, un artesano de plata, que su obra estaba lista para ser entregada? Ellos manejaban la plata y empezaban a pulir. ¿Cuándo sabían que eso estaba listo para ser entregado?
cuando tomaban su obra y podían ver reflejado su rostro en lo que estaban ahí. Cuando reflejaba al artesano ahí, estaba listo para ser entregado. Y esto tiene una verdad bíblica para nosotros. ¿Cuándo vamos a ver que estamos listos? Cuando la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. ¿Se acuerda cómo te haz lo que quieras de mi Señor? Ese himno tan maravilloso. ¿Cómo termina? Y el mundo de Cristo pueda en mí ver. Eso es. Con esos 4 conceptos básicos, usted va a estar con claridad de que está dándole la gloria al Señor. Pero para que esto suceda, para que yo pueda glorificar en todo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre que está en los cielos, tiene que pasar algo extraordinariamente importante y radical en la vida de los creyentes. Tiene que haber una transformación. Una transformación de nuestra mente, una transformación de nuestros valores. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Las versiones más, o las traducciones más modernas dicen, no se adapten a este mundo. Y por Dios que somos buenos para adaptarnos al mundo. ¿Ah? Somos buenos para parecernos. ¿Ah? A veces, en vez de ser soldados de Jesucristo, somos como del grupo de camuflaje. ¿Ah? Somos como de ese grupo, de las fuerzas especiales. Nos camuflamos, pasamos por mundanos y nadie se da cuenta que somos creyentes. El otro día me tocó, hace unos días atrás, en la universidad, dar una charla a mis estudiantes porque cumplíamos 10 años de creación en la escuela y en la universidad. Y era un auditorio enorme, yo estaba más asustado con el auditorio enorme. Estaban todas las autoridades, el rector sentado en la primera banca. Estábamos ahí y yo estaba hablando. Y Cristian, mi hijo, que está estudiando kinesiología, no sé por qué, por más que le dije que no, pero está estudiando igual. Los compañeros que estaban en la charla empiezan a escribir y le dicen, oye, tu papá habla como pastor. Menos mal, dije yo, por lo menos habla como pastor. No, me sería más raro que hubieran dicho otra cosa, ¿cierto? Pero por lo mismo, entonces, ¿qué tenemos que ser transformados? ¿Y qué tenemos que, lo primero que dice, transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar? Hermano, tú no piensas como un mundano. Si tú tú empiezas a creer que el mundo te va a aplaudir, estás equivocado. El mundo actúa de manera completamente distinta a nosotros. Nosotros vamos en sentido contrario. ¿Ah? Es como tratar de salir del metro en hora punta cuando todos están entrando. Así de complejo. ¿Ah? Todo la masa entra y tú estás tratando de salir. Eso debe pasar en la vida del creyente. Vamos en sentido opuesto. Necesitamos que la palabra de Dios transforme nuestra vida, hermanos. Debemos ser transformados por el poder de su palabra. Nuestra vida cada día debe estar en constante cambio porque Dios así lo ha decidido. Dios te ha traído del reino de las tinieblas su luz para que reflejemos a la imagen de su Hijo. Si Dios te quiere tal como... No, Dios no te quiere tal como eres. Dios quiere transformarte a la imagen de su Hijo. Para eso está generando un cambio en ello. Nuestra forma de pensar, y fíjese lo que dice el versículo 3. Digo pues, nuevamente las traducciones más modernas dicen, ¿por qué? ¿Ah? Pablo sigue la idea, que dice, porque por la gracia que ves dada a cada cual que está entre vosotros, ¿qué es lo primero que tiene que generar en nosotros nuestro Señor? ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar? El Evangelio debe renovar nuestra forma con la que pensamos de nosotros mismos, hermano amado. Lo primero que tiene que cambiar el poder del Espíritu Santo es cómo yo me veo a mí mismo. Proverbios 23:7. Vamos a Proverbios. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como tú piensas que eres, así vas a actuar. Esto es fundamental, hermano. Lo primero que tiene que hacer el Señor es renovar nuestra forma como pensamos de nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros nos queremos harto.
nosotros nos queremos harto. Aquí es donde hay yo diría una dicotomía, una no sintonía entre la psicología humanista y la palabra de Dios. La visión psicológica humanista dice, no, lo que pasa es que los problemas del ser humano es que no tenemos un autocuidado de nosotros, no nos queremos. Hermano, nosotros nos queremos. Y nos queremos harto. Incluso, aunque decimos que no, nos queremos y nos refugiamos, hasta los tímidos se refugian porque no quieren ser atacados. Porque se aman, se quieren muchísimo. Todos tenemos a creer que somos más de lo que somos y además queremos que los otros nos vean como nosotros nos vemos. Y si alguien tiene una visión distinta de mí, empezamos a tener problemas y empezamos a chocar. Cuando nos damos cuenta, el Evangelio nos quita cualquier tipo de jactancia. Bueno, ya lo vimos hoy día, pero vamos a volver a Romanos ahora, pero en el capítulo 3. Pablo ya lo dijo. Romanos 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque en este mismo Romanos 3 dijo que no había justo ni aún uno. ¿Sí o no? Hermano, seamos honestos. Nos merecemos, aunque nosotros creamos que no nos merecemos lo que nos pasa. ¿De verdad no nos merecemos? Si, ¿qué es lo que merecemos nosotros, hermano amado? ¿Qué es lo que mereces tú? ¿Qué es lo que merezco yo? Si no hago ninguna otra cosa que la condenación. Por eso es que esto es por gracia, por hermano. Pues si no sería por meritocracia. Yo estaría salvo por lo que yo he hecho. Y mis hechos llevaron a Cristo a la cruz, por hermano amado. Mis hechos. Hay una pintura que es muy linda, que la hizo Rembrandt, que se llama La exaltación de la cruz. Y en esa imagen, si usted después la googlea, ahí le pone La exaltación de la cruz de Rembrandt, está Jesús en la cruz y en medio, cerca de los pies de Jesús, hay un rostro y aparece una persona con una boina. Y uno dice, ¿qué hace eso si las boinas no existían en ese tiempo? Pero cuando usted hace la imagen más clara, es la foto del pintor de Rembrandt. Y él lo puso ahí, obligatoriamente se puso él ahí para no olvidarse que fueron sus pecados los que llevaron a Cristo en la cruz. Hermano, no te olvides nunca, sobre todo ahora que vas a participar de la cena del Señor, que fueron tus pecados, mis pecados los que llevaron a Cristo en la cruz. Por lo tanto, eso es lo que dice. No tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener. Si seguimos en Romanos, mira lo que dijo en el capítulo 11, en el versículo 18. ¿Qué nos dijo? No te jactes contra las ramas. Romanos 11, sí, 18, estoy bien. Sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes. En el versículo 20. Vamos al 20. Bien, por su iniquidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Durante distintos versículos, Pablo nos ha dicho que no tengamos mayor opinión de nosotros porque nos equivocamos cuando hacemos. Dice que somos pecadores, que no merecemos otra cosa que la condenación. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Hermano amado, todo lo que tienes lo recibiste del Señor. No se nos olvide nunca eso. Todo lo que yo tengo lo he recibido del Señor. Hay gente que dice, no, pues sí, lo que yo tengo, mi trabajo no me ha costado. ¿Y la salud? ¿Quién te la dio? ¿Y las capacidades? ¿Quién te las dio? La soberbia nos hace entender esto. Volvamos de nuevo a Romanos 12, el versículo 3. Nadie piense conforme a la medida de la fe que repartió a cada uno a sí mismo. Por la gracia. ¿Y cuál es esta gracia que dice en el capítulo 3? Bueno, si vamos al 1.5, la gracia que dice Pablo tiene que ver con ser apóstol. Esta fue la gracia que él recibió.
el ser apóstol. Y él lo entiende así porque él dice, yo fui un perseguidor de la iglesia. ¿Sabe cuál es el concepto que Pablo tenía de sí mismo? Que era el más pequeño de todo, porque él era un perseguidor de la iglesia y llegó a ser apóstol solo por gracia, dice Pablo. Solo por gracia del Señor. ¿Y qué nos dice con esta autoridad? Que tengamos un concepto según la medida de la fe, según como Dios ha distribuido a cada uno de nosotros. Hermano, Dios te entregó la fe como un regalo, úsala, usa. Yo me acuerdo yo me crié con una abuela y no tenía más gente. Siempre que me regalaban algo, yo lo abría e inmediatamente me lo guardaban. Y era como el regalo, había que como que abrirlo y guardarlo y dejarlo ahí y no mirarlo más. Y de hecho hasta hace muy poco, que regalé un montón, todavía tenía autitos que estaban como nuevos, porque no los usaba. Los regalos eran como para mirarlo, no para usarlo. Qué locura, decía yo, qué raro. Y de repente yo me daba cuenta que cuando me regalaba cosas, yo empezaba a agarrar las cajas y empezaba a guardar. No jueguen con los regalos, si los regalos son para que los usen, ¿no? Imagínense que yo les regalo aquí a todos los papás una caja de herramientas, cabrón. Y usted las guarda y no las usa, qué fome, ¿cierto? Bueno, eso está diciendo el Señor, úsalo según la medida de la fe. El hecho de que algunos tengan más dones o dones más visibles que otros, no los hace superiores a los demás, y ese es el problema que Pablo ataca en 1 Corintios 12, que creían que porque tenían dones más visibles, como que eran hijos más amados. Dice, yo tengo un problema con mi hijo, porque siempre me preguntan a quién quiero más. Mi hija me dice, ¿me querés más a mí? Dice, dime, yo no les cuento a nadie. Hermano, Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene. Si el único hijo favorito de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es su hijo amado en quien tiene complacencia. Y Dios nos ama, ¿sabe por qué? Porque nos ve en Cristo. Por eso nos ama. Por eso, nada más. Entonces no hay jactancia. Y tampoco tú puedes decir que no puedes bendecir a otros porque no tienes nada que entregar, esa falsa humildad. No, la verdad es que Dios no tengo nada que entregar. Hermano, eso es mentira. Dios te dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo uses al beneficio de los demás. Para que bendigas a otros. Bueno, el segundo elemento que quiero compartir hoy día tiene que ver, el Evangelio no solo tiene que renovar nuestra forma de pensar, sino que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. Mira el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. Todas las partes de un cuerpo tienen distintas funciones, pero forman un solo cuerpo, hermano. Hermano, la iglesia no está formada por llaneros solitarios. ¿Sabe cuánto daño le han hecho los llaneros solitarios a la iglesia? Hermano, la iglesia no es una actividad dominical. ¿Usted conoce el libro que se llama El Progreso del Peregrino? ¿Sí? ¿Sí? Lindo libro, me lo regalaron a mí cuando estaba muy chico, me lo regalaron. El Progreso del Peregrino habla justamente de un creyente. El problema de ese libro, que está muy bien hecho, muy bien pensado, es que el peregrino va solo. El peregrino va caminando solo por este camino de la vida y se encuentra con cosas en el camino. Pero hermano, la vida del creyente no es sola. Nosotros somos el rebaño del Señor y las ovejas van en piño, no van solas. Vamos todos juntos. Tenemos que aprender que la vida creyente es una vida en comunidad. No es en solitario. Si usted transforma la iglesia en un evento de puras personas solas, es como si en mi cuerpo fueran puros miembros aislados. Mi cabeza, que ya de por sí es grande, ¿ya? No me sirve si no está en el cuerpo, mamá. La cabeza fuera del cuerpo, no me la quiero ni imaginar. Todos somos parte de los unos de los otros.
Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto según los dones que el Señor ha entregado. Ahora, hermano amado, ¿qué son los dones? Aquí voy a usar la definición de un gran teólogo que se llama Jerry Bridget, que lo define como, fíjense, una habilidad dada por Dios. ¿Quién da los dones? Dios, Espíritu Santo, ¿cierto? Y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha designado a cada uno de nosotros. Eso es un don, es algo que Dios entrega, que el Espíritu Santo fortifica para que tú cumplas la función dentro del cuerpo. Hermanos, al final de cuentas los dones no son tuyos, son de la iglesia. Que Dios beneficia a la iglesia a través de ti. Hermano, fíjate, la iglesia, Dios le ha entregado dones para que funcione por sí misma. ¿Me entiendes? Para que pueda desempeñar todos los roles que tiene. Pero ninguno de nosotros tiene todo lo que necesita para funcionar solo. ¿Entendió eso, no? Dios me hizo necesitándote a ti. Yo te necesito, hermano amado. Así como tú me necesitas, yo te necesito para poder vivir una vida como creyente. Una vida exitosa, te necesito. ¿Ya? Por eso es que hay muchos hermanos que se equivocan diciendo, yo soy parte de la iglesia, no me voy a ser miembro de ninguna iglesia. No, hermano. Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes que ser parte de la iglesia y tienes que crecer en comunidad. Porque nos necesitamos. Vamos a pasar una eternidad juntos. ¿Usted se dio cuenta de eso, no? Que vamos a pasar una eternidad juntos. Y no nos damos cuenta que tenemos que ensayar aquí. Y hemos transformado la iglesia en una actividad semanal. ¿Y cuándo crecemos juntos? ¿Cuándo aprendemos a conocernos? ¿Cuándo aprendemos a necesitarnos? De eso es lo que está diciendo el apóstol. Somos miembros los unos de los otros. Hermano, estamos pegados unos a los otros con un elemento más fuerte que la gotita. ¿Sabe cuál es? La sangre de Jesucristo. Él nos tiene unidos, nos mantiene juntos. Necesitamos de esto, necesitamos cultivar amistades significativas y edificantes entre nosotros. Debemos ser capaces de contarnos lo que nos pasa. Debemos ser capaces de reconocer en la mirada del hermano que algo le está pasando e ir a él o a ella para orar. Pero si le miramos la nuca nomás porque se sienta delante de nosotros, no sabemos ni su segundo nombre. ¿Y cuánto tendrá? ¿Y qué trabajará el hermano? Y más encima nos llamamos hermanos. Entonces, tenemos que saber qué nos pasa y qué nos está generando. La palabra aquí que Pablo ocupa es comunión, que es una palabra griega que significa koinonía, que es lo que Dios ha generado. Tenemos una unión común. Es lo mismo que Pablo intentó atacar en la división que había en la iglesia de Corinto en el capítulo 12. Tenemos que ser capaces, creían que porque tenían dones más importantes eran mejores o tenían otros tipos de capacidades. Pero hermano amado, ninguno de nosotros es innecesario en la iglesia. Mire, vamos a 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12, por favor. Voy a leer el versículo 17. Hay hermanos que dicen, no, si yo no tengo nada que entregar, hermano. Yo no sé hablar. No, yo no sé predicar, hermano. ¿Y quién dijo que eso? Si todos fuéramos predicadores, imaginar. ¿A quién le predicamos? ¿A quién le hablamos? Versículo 2, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice Pablo. Ellos querían todos ser los dones más grandes. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, hermano.
Todos los miembros debemos ocuparnos los unos de los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si otros reciben honra, todos nos gozamos con él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que quiere que nosotros estemos. Hermano, así como yo me preparo cada vez que tengo que predicar, lo mismo lo hacen todos los predicadores acá, se preparan, buscan el mejor mensaje para entregárselo a usted. Usted tiene que hacer lo mismo, preparar su vida para llegar a escuchar la palabra del Señor. Debe la iglesia tener claro que la actividad de la iglesia no es el domingo, es durante toda la semana, porque toda la semana usted tiene que estar orando para que cuando aquí se predique la palabra del Señor se haga con poder. Y la vida sea transformada, y los corazones sean cambiados, y nuestra ciudad pueda crecer para la honra y gloria del Señor. Todos somos, fíjense que el apóstol Pablo dice que, inclusive algunos que parecen más débiles, fíjense, parecen más débiles, nos dice son más débiles, parecen más débiles, son más necesarios. Usted es necesario, hermano. Yo lo necesito a usted, así como usted me necesita a mí. Lo necesitamos estar ahí. Si la iglesia no trabaja con dones, es un cuerpo que se empieza a atrofiar. Y empezamos a debilitarnos en el Señor. Y en tercer lugar, lo último que quiero compartir esta mañana con ustedes, el Evangelio no solo tiene que transformar mi pensamiento, no solo tiene que transformar cómo trabajamos en nosotros, el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de los dones. ¿Ya? Los usos de los dones. Los dones deben ser usados no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. ¿Se imagina un hermano que tenga el don de enseñanza y que se pare todos los días frente al espejo enseñándose a sí mismo? Él es el maestro y él es el profesor. No sirve de nada, por hermano amado. Tenemos que usarlo para el beneficio de los demás. Si bien Pablo entrega aquí una lista de 7 dones, sabemos que no está haciendo una lista exhaustiva de todos los dones. De hecho, en 1 Corintios 12 aplica otra lista, en Efesios 4 otra lista, y 1 de Pedro 4, Pedro también nos va a hablar de otra lista de dones. Lo que Pablo nos quiere enseñar cómo debemos usar esto. Y bien, no voy a hacer un estudio de cada uno de estos dones, sino quiero dejarlos algunas cosas muy claras. ¿Cuál es el primer don que aparece? Volvamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vamos a hablar de un poquito de profecía. El Nuevo Testamento, la profecía consistía en tener una revelación de parte de Dios para la iglesia. Rara vez, y quiero dejar súper claro, rara vez el don de profecía tenía que ver con predecir lo que iba a pasar en el futuro, en el Nuevo Testamento. De hecho, hay casos sumamente puntuales. Se los quiero decir. Por ejemplo, en Hechos 11, un siervo del Señor, Ágabo, habló de una complicación, de una hambruna, una complicación que iba a venir, que sucedió cuando el emperador Claudio estuvo en Roma, donde hubo mucha necesidad. Lo mismo hizo Ágabo con Pablo en Hechos 21, cuando entró y le agarró el cinturón a Pablo y se ató las manos para decirle que así iba a volver cuando fuera de su viaje, que lo iban a tomar arrestado. Pero la profecía, según dice Pablo, el mismo Pablo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, es lo siguiente. Pero el que profetiza habla a los hombres, habla palabra de Dios a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La profecía hoy día que tenemos toda la palabra de Dios lista, significa la predicación de la palabra. Hermano, ninguno acá, y si usted por favor hay algún predicador que pase aquí adelante que diga que recibió algo del Señor especial para él, distinto a la palabra de Dios,
le doy toda autoridad que lo baje del púlpito y lo saque por la puerta de la iglesia. ¿Ya? Porque hoy día no hay revelación personal. Todo lo que yo necesito saber está en la palabra de Dios. Nada más. Por lo tanto, la exhortación, la amonestación, es lo que la palabra de Dios te quiere decir a ti hoy día. Nada más. Cualquier cosa distinta a eso, aún más, es un falso profeta. Así que todos estos profetas de las naciones, estos apóstoles de no sé dónde, no son verdad según la palabra de Dios. Segundo elemento, vamos a Romanos 12. Profecía, dijimos. ¿Qué más? Y debe usarse según la medida de la fe, y esta medida de la fe es según la doctrina de Dios. Segundo elemento, 7. O si de servicio, ¿qué dice Pablo? El servicio es servir, po. Que parece una, Pablo, pero ¿cómo tan obvio? No es tan obvio, hermano. Porque yo puedo servir con el fin de atraer las miradas a mí. Yo puedo servir para que los demás digan, ¡ay, qué bueno el hermanito! ¿Se dieron cuenta? El primero que no. Y Dios conoce mi corazón. Porque nosotros somos una fábrica de atraer las miradas para uno. Tenemos distintas formas de hacer que las miradas se acerquen a nosotros. Después, ¿qué dice? Servicio es servir. El que enseña en la enseñanza. Muchas formas, y no solo del púlpito usted puede enseñar. Usted puede enseñar en su casa, su familia, ¿se acuerda? Y estos mandamientos que te he dejado, dice Moisés, se los enseñarás a tus hijos. Tenemos que enseñar a la gente que está cercana. Y después de la enseñanza, el que exhorta. Mire, fíjense que la palabra exhortación es muy interesante en el... Oh, llegó la luz, qué bueno, porque ya no estaba viendo. En el griego, la palabra que se ocupa para exhortación es parakaleo. Y es muy entretenido porque el parakaleo era el que se llamaba para estar al lado del que estaba en necesidad. Y esa persona lo acompañaba, era la barra, digamos así, lo acompañaba, lo sostenía, lo apoyaba. Entonces, eso es lo que nosotros debemos animar, consolar y aconsejar, hermano amado. ¿Cuándo fue la última vez que se acercó un hermano que vio débil, que vio triste, para orar por él? Para orar por ella. ¿Qué te pasa, hermano? Te noto distinto hoy día. ¿Pasó algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedes contar conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Y después sigue diciendo, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que da esa capacidad de desprenderse de lo suyo para ayudar sobre todo a los más necesitados. Y Pablo dice, ¿sabe? El que da, hágalo con liberalidad, hágalo con libertad, hágalo con generosidad. Debemos ser generosos. Y hermano amado, esto no es porque tengamos mucho. Si esto no tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver con el corazón. A mí dice, mi hermano, si yo no tengo nada, no tengo. Con suerte llego a fin de mes y me están pidiendo que dé. No, si esto tiene que ver con el corazón, hermano amado. ¿Usted sabe cuál es la bienaventuranza del boxeador? El pastor había, sí, pues más bienaventurado es dar que recibir. Pues. Eso dijo el Señor. ¿Sabe qué? Usted dé, porque va a ser más bienaventurado. ¿Ya? Y después, ¿qué dice? El que preside con solicitud. Aquellas que ejercen algún tipo de liderazgo, hermano amado, y créame que no siempre es fácil liderar a las personas. No siempre es fácil guiar a las personas. Pero deben hacerlo con diligencia, deben hacerlo con esmero. Y sigue Pablo, el que hace misericordia. Hermano, tú tienes que ponerte en la piel del otro. Tú tienes que estar en el otro cuando sufre. ¿Sientes ese dolor? Porque, hermano amado, lo que estás reflejando son los atributos de Jesucristo. Jesucristo, hermano amado, este es uno de los atributos más maravillosos que Él tenía, el hacer misericordia. No sé si ustedes recuerdan esto, pero les voy a pedir que vamos a Lucas, capítulo 7. Contexto, nuestro Señor Jesucristo ya viene con la cantidad de personas que lo seguían. Él ven ahí, 7, versículo 14, y se encuentra con lo siguiente.
poquito antes. Aconteció, versículo 11, que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Imagínense, sus discípulos y una gran multitud venían. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Hermano, nuestro Señor Jesucristo nunca fue indiferente con el dolor. Lo que dice aquí este compadecer es que las entrañas de nuestro Señor Jesucristo no lo dejaron tranquilo. ¿Y sabe qué? Se le olvidó que venía gente, dejó a la gente, se acercó a esta mujer. Y mire lo que dice. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermano, ¿sabe lo que dice? Lo tomó, dice, y se lo entregó a su mamá de nuevo. Hermano querido, ese es el Señor que tú tienes. Alguien que se compadece por el que sufre. Y tú tienes que hacer lo mismo. No puede haber indiferencia en nuestros corazones. Hermano, hermana, no necesito estar en un ministerio especial de la iglesia para hacer esto. Solo necesito tener ojos abiertos y un corazón dispuesto. Ojos abiertos para ver la necesidad y un corazón dispuesto para servir. Y alguien me puede decir: pastor, ¿y cómo puedo saber cuál es mi don? Esta es la pregunta que le hacen a todos. ¿Y cómo yo sé, pastor, cuál es el don que yo tengo? Dos cosas muy breves. Primero, involúcrate. Nadie va a saber el don solamente orando en la puerta o en su habitación. ¡Hazlo! Trabaja, te vas a equivocar lo más probable, pero hazlo. Solamente actuando. No digo que no tienes que orar, por supuesto tienes que orar, pero hazlo. Ponte a servir a los demás. Lo más probable es que no te va a salir bien al comienzo. Y ahí poco a poco te vas a dar cuenta. Pero sirve. Entra al ruedo a trabajar. Y segundo, pregúntale a otros miembros de la iglesia. Hermano, muchas veces tú vas a saber el don que tienes porque los hermanos te van a decir: oye, hermano, usted que ora bien, usted que le gusta servir, ayudar a los demás, sabe, cada vez que usted me habla, yo recibo paz en mi corazón. ¿Te das cuenta? La gente te va a decir mucho. Siempre recuerdo esto, que si hay algo que yo no quería era ser pastor. No quería. De hecho, mi vieja Sofía, la abuela, me decía: usted siempre, hijito, sirva en la iglesia, pero nunca sea pastor. ¿Cuándo yo empecé a ser pastor? Cuando los demás hermanos me dijeron que yo iba a ser. Hoy día hay gente que tiene un teléfono rojo con el Señor, tiene un contacto directo, y dice: no, si el Señor me dijo que yo iba a ser pastor. Y lo peor de todo es que los miembros de la iglesia ni saben, ni se han enterado. No, mi hermano, cuando los demás miembros de la iglesia empiecen a ver cosas en ti, ahí está. ¿Sabe cuándo yo pensé que iba a ser pastor? Un día que llegué a un culto los miércoles, que es el culto de oración en mi iglesia, que el pastor me dijo: aquí están alto el culto, ya, ok, no hay problema. Y estuve como un mes yendo solo, y en uno de esos cultos, que para variar estaba solo en la iglesia, me arrodillé delante del púlpito ahí, y empecé a orar. Y no me di cuenta que el pastor Molina había llegado como media hora después, y estaba ahí. Y me vio orando, dijo que terminara. Y oré, me despedí, iba a cerrar. Me dijo: Cristian, ven, sí, a mi oficina. Chuta, ¿qué hice ahora? Te voy a presentar, dijo. No lo hemos hablado con el consistorio. Y te voy a presentar para candidato pastorado. ¿Y qué le dije yo? No. Y la respuesta de él fue: no te estoy preguntando. Te estoy avisando. Hermano, los hermanos te van a ayudar mucho en eso, en decir cuál es tu don. Ahora que vamos a estar en la cena del Señor, hermanos amados, quiero conectar esto con la cena del Señor. Porque Cristo no solo murió para que tú fueras salvo. Cristo fue a la cruz para santificar un pueblo que se necesita. Fíjense que 1 Corintios 11, que es la que leemos para la Santa Cena, en los versículos anteriores dice: cuando ustedes se reúnen el domingo, dice la iglesia, se reúnen bien.
¿Por qué? Porque somos todos parte de un mismo pan. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Por eso yo quiero preguntarte, hermano, ¿estás bendiciendo al otro? ¿Estás poniendo los dones que el Señor te ha entregado al servicio del pueblo del Señor? Y no tan solo estás sirviendo a los demás, ¿estás dejando ser bendecido por otro? Porque así es como crecemos. Hermano, entiende, el cuerpo de Cristo nos necesitamos. Y la única forma que podamos crecer como pueblo es justamente eso, que aprendamos a ser pueblo del Señor. Por eso quiero terminar diciendo, hermano querido, no sé si conocen a Marcos Vidal, ¿cierto? Un cantante cristiano que me gusta mucho en español. Él tiene una canción que se llama El Payaso, no sé si usted la ha escuchado, búsquela. Pero resulta que esta es la historia de un payaso que quería ser trapecista porque le gustaban los trapecistas y no le gustaba ser payaso. Y un día se subió al trapecio porque quería ser trapecista. No había nadie y se subió y empezó a hacer malabares y se cayó y quedó parapléjico. Y no pudo ser más ni siquiera payaso. Y a poco andar, el circo se cerró. ¿Y sabe por qué? Porque la gente venía a ver al payaso, no a los trapecistas. Muchas veces nosotros queremos las cosas de más importancia para que nos vean. Y se nos olvida que lo que tú, el Señor, el don que Dios a ti te ha dado, es importante en la iglesia, porque si tú no lo puedes hacer funcionar, esta iglesia no empieza a caminar bien. No busques ser trapecista cuando el Señor te hizo payaso. ¿Y sabes por qué? Porque te necesitamos, por hermano amado. Te necesitamos. Pon esos dones al servicio del Señor. Que Dios te bendiga. ¿Oremos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias una vez más por tu misericordia. Y te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor, a poner estos dones que nos has entregado al servicio de tu iglesia. Que tú, Señor, nos permitas crecer como pueblo tuyo con esa capacidad inmensa de amarnos unos a otros, de necesitarnos unos a otros, de ser hombres y mujeres que bendicen a otros y son bendecidos por otros. Y que nuestro principal objetivo sea glorificarte. Ayúdanos, Señor, en ello y bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.